Es extraño cómo la vida puede cambiar en un instante. Un momento, estás enfocado en el reloj, persiguiendo plazos, sintiéndote invencible. Al siguiente, estás varado en una isla desierta, donde el tiempo no tiene sentido. Y lo único que te mantiene cuerdo es una pelota con una cara. ¿Cómo llegué aquí? Es una pregunta que me hice todos los días durante 4 años, pero la supervivencia no deja mucho espacio para la reflexión, al menos no al principio. Mi nombre es Chuck Noland, y solía trabajar como ejecutivo analista de sistemas para FedEx. Mi vida giraba en torno a horarios, plazos y asegurarme de que los paquetes se entregaran a tiempo. Ese era mi trabajo, y me lo tomaba en serio. Viajar por el mundo era parte de la rutina. Y justo antes de que todo cambiara, estaba en Rusia optimizando la productividad en uno de nuestros centros. Todo en mi vida estaba regido por el reloj, y de alguna manera, sentía que si controlaba el tiempo, podía controlar mi mundo. Pero quizás eso solo era una ilusión. El trabajo siempre fue mi prioridad. Y cuando vi que ese paquete de FedEx se le entregaba a ese hombre, algo me llamó la atención. Parecía un paquete normal, pero había algo especial en él, una pegatina con alas de ángel. El hombre mencionó que era un regalo de su esposa, aunque curiosamente estaba con otra mujer. El paquete parecía tener más significado de lo que podía comprender en ese momento. Mi vida estaba dictada por el trabajo. Era, o mejor dicho, solía ser un analista de sistemas para FedEx. Mi trabajo giraba en torno a la eficiencia, los horarios y asegurarme de que cada paquete llegara a tiempo. Viajaba por el mundo con esa misión en mente. Recuerdo claramente cómo ese paquete me fue entregado por un joven en Rusia. Lo abrí y encontré un reloj dentro, y mi mente se fijó en los números. 87 horas, 22 minutos y 17 segundos. Eso era inaceptable en mi mundo, cada segundo contaba, y en ese momento sentí la necesidad de arreglarlo. Era parte de mi personalidad, la necesidad de control. A pesar de la constante presión en el trabajo, había algo que me mantenía equilibrado. O al menos eso pensaba, mi relación con Kelly. Ella era mi ancla en medio del caos que era mi vida. La llamé desde Rusia, asegurándole que estaría en casa en unas 18 horas. Ese fue un momento de paz, una promesa de volver a la normalidad. Cuando llegué a Memphis y nos reencontramos, todo parecía en orden. Kelly y yo éramos una pareja amorosa, pero había una nube de incertidumbre sobre nosotros. En la cena familiar de Navidad, mi hermano bromeó sobre el matrimonio, algo que ambos evitamos con una risa incómoda. Sabíamos que había cosas que necesitábamos abordar, pero siempre las dejábamos para después. Sin embargo, mi trabajo no permitía muchos después. El dolor de muelas que había estado ignorando durante días me recordaba que había más cosas que enfrentar en mi vida. Pero justo cuando parecía que podía tomarme un respiro, mi busca sonó, el trabajo de nuevo. Kelly, siempre comprensiva, me pidió una sola cosa, que regresara antes de la víspera de Año Nuevo. Le prometí que lo haría, como tantas promesas que uno hace sin pensarlo demasiado. Antes de irme de nuevo, Kelly me dio un reloj antiguo, una reliquia familiar, como regalo de Navidad. Lo sostuve en mis manos, sintiendo un nudo extraño en el pecho. Era un gesto tan simple, pero lleno de significado. Yo también tenía algo para ella, una pequeña caja que ella creía que contenía un anillo. Prometí que la abriríamos juntos en la víspera de Año Nuevo. Poco sabía yo lo que el destino me tenía preparado. Me subí al avión con destino a Malasia, sin saber que sería el último vuelo normal que tomaría. Las primeras horas fueron tranquilas, pero luego una tormenta nos sorprendió. Recuerdo el sonido del avión sacudiéndose, la tensión en el aire, los pilotos perdiendo contacto con el control de tráfico aéreo, y luego la explosión. Todo sucedió tan rápido. El caos, el pánico, el impacto. Lo último que vi fue a uno de los pilotos golpeándose la cabeza mientras intentaba que me sentara, y luego el océano. Solo oscuridad y el rugido del agua. Cuando desperté, estaba en una balsa de emergencia flotando en medio de la nada. Sentí la arena bajo mis pies cuando finalmente llegué a una isla desierta. Apenas podía procesar lo que había sucedido. Todo lo que tenía conmigo era esa balsa y el reloj que Kelly me había dado. Era como un cruel recordatorio de lo que había perdido, de la vida que había dejado atrás. Los primeros días en la isla fueron una lucha por sobrevivir. Encontré algunos paquetes de FedEx que también habían llegado a la orilla. Una parte de mí, la parte que seguía siendo Chuck Noland, los recogió como si aún tuviera la responsabilidad de entregarlos. Pero lo más difícil no fue la supervivencia física, sino la soledad. En esa isla, el tiempo dejó de tener sentido. Todo lo que sabía sobre control y organización se disolvió, reemplazado por una necesidad primitiva de seguir adelante, de no rendirme.
Con el tiempo, comencé a explorar la isla. Encontré una cueva, recogí cocos para calmar mi sed y traté de construir alguna semblanza de vida, pero todo parecía inútil. Encontré el cuerpo de uno de los pilotos, el mismo hombre que había intentado salvarme. Cavé una tumba improvisada para él, dándole al menos algo de dignidad en la muerte, aunque no pude salvar a nadie, ni siquiera a mí mismo. Cada noche, al final de un día agotador, miraba el reloj de Kelly. Era mi único vínculo con la civilización, con el pasado. Una de esas noches, vi un barco a lo lejos. Mi corazón dio un salto. Grité, agité los brazos, intenté usar una linterna, pero nada funcionó. Estaba demasiado lejos, y en ese momento, el peso de la desesperanza me golpeó. Pero no me rendí. Intenté construir una balsa con lo que tenía, con la esperanza de llegar al barco, pero el océano tenía otros planes. Las olas eran demasiado fuertes y terminé lastimándome cuando mi pierna chocó contra un arrecife. Derrotado, regresé a la isla bajo una lluvia torrencial, buscando refugio en la cueva. Al día siguiente, abrí algunos de los paquetes que había encontrado. Uno de ellos contenía un balón de voleibol. En ese momento, solo era un objeto, pero pronto se convertiría en algo más. También encontré un par de patines de hielo y un vestido, artículos que de alguna manera se volvieron útiles en mi lucha por sobrevivir. Pero había un paquete que no abrí, el que tenía las alas de ángel. Decidí no tocarlo. Necesitaba algo, cualquier cosa que me diera una razón para seguir adelante. Ese paquete se convirtió en mi promesa, en mi motivación para seguir vivo. Uno de mis momentos más bajos llegó cuando intenté hacer fuego. Pasé horas intentándolo, pero nada funcionaba. La frustración me abrumó, y con una mano herida, grité de rabia, lanzando todo a mi alrededor. Fue entonces cuando vi mi huella de sangre en el balón de voleibol. Algo hizo clic en mi mente. Dibujé una cara sobre esa mancha de sangre. Ese simple acto creó una ilusión, algo a lo que aferrarme, un compañero, alguien con quien hablar. Lo llamé Wilson, y de alguna manera, tener a Wilson allí, aunque solo fuera un balón de voleibol, me ayudó a mantener mi cordura con el tiempo. Incluso logré encender fuego. Recuerdo lo eufórico que me sentí, como si hubiera conquistado el mundo. Bailé alrededor del fuego, sintiendo una chispa de esperanza en mi pecho. Desde ese momento, Wilson y yo nos volvimos compañeros inseparables. Él era el único con quien podía compartir mis pensamientos, mis miedos, mis pequeñas victorias, y aunque solo era una pelota, la mente humana es capaz de encontrar consuelo en las cosas más extrañas. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Mi cuerpo cambió, mi barba creció, mis músculos se endurecieron por el constante trabajo físico, y Wilson, con el tiempo, se convirtió en más que una distracción. Él era mi ancla mental. Sin él, estoy seguro de que habría sucumbido a la locura. Durante largos años en los que sobreviví con lo poco que tenía, la isla me moldeó. Pero no pudo borrar mi deseo de escapar. Sabía que tenía que intentarlo de nuevo. Un día, mientras exploraba, encontré un pedazo de plástico que me dio una idea. Podía construir una balsa, una que resistiera las olas del océano. Marqué el tiempo con un calendario rudimentario y decidí que en abril, cuando las mareas estuvieran a mi favor, me iría. Durante semanas trabajé en la construcción de esa balsa, usando lo que tenía, incluso las cintas de casete que había encontrado para amarrar la madera. Finalmente llegó el día. Dejé un mensaje en una roca antes de zarpar. Me subí a la balsa con Wilson y nos aventuramos al océano. Luché contra las olas y por un momento creí que lo lograría, pero el mar tenía otros planes. No tenía suficiente agua ni comida, y pronto una tormenta destrozó mi balsa. Pero lo peor, lo que realmente me rompió, fue perder a Wilson. Wilson se alejó flotando de la balsa y lo vi alejarse más y más. Grité su nombre, intenté nadar hacia él, pero las corrientes eran demasiado fuertes. Me quedé allí, flotando en el océano, viendo como mi único amigo, mi compañero durante esos 4 años de soledad, se alejaba para siempre. No puedo describir el dolor que sentí. Fue como si hubiera perdido una parte de mí mismo. Después de eso, pensé que todo estaba perdido. Pero justo cuando creía que ya no había esperanza, me rescataron. Sin embargo, el rescate no fue el final feliz que esperaba. Volver a casa fue más difícil de lo que imaginaba. La gente había asumido que estaba muerto. Habían celebrado un funeral en mi honor. Kelly, la mujer en la que había pensado cada día en esa isla, se había casado con otro hombre. El impacto de esa realidad fue devastador. Había sobrevivido a una isla desierta, luchado contra las fuerzas de la naturaleza, perdido a mi único compañero, Wilson,
pero nada me había preparado para esto. Una vida que había seguido adelante sin mí. La mujer a la que me había aferrado durante todos esos años, el pensamiento de ella que me había mantenido en pie en mis momentos más oscuros, se había casado con alguien más. El tiempo había avanzado para todos, excepto para mí. Nos vimos una última vez. Kelly fue amable, incluso tierna, pero había una carga entre nosotros, una sensación de lo que pudo haber sido, pero nunca sería. Ella me abrazó y me dijo que siempre me había amado, y yo le creí. Pero el amor no era suficiente para salvar el abismo de tiempo y experiencias que nos había separado. Yo era un hombre diferente, y ella tenía una nueva vida. Le devolví el reloj que me había dado antes de irme. Había sido un salvavidas, un recordatorio del hogar, de la vida a la que desesperadamente quería regresar, pero esa vida ya no existía. Se sorprendió de que lo hubiera guardado todo este tiempo, un símbolo de algo que me había mantenido vivo, aunque ahora era un recordatorio de todo lo que había perdido. Me mostró que había guardado mi coche, el que conducía hace años. Era un pequeño gesto, pero se sentía como aferrarse a un fantasma. Ambos sabíamos lo que vendría. Nos besamos, pero no fue un beso de pasión o de reencuentro, fue una despedida. Intercambiamos palabras de amor, pero sabíamos que no podíamos estar juntos. Ella tenía una familia ahora, y yo me había convertido en un extraño en mi propia vida. Alejarme de la casa de Kelly fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero sabía que era lo correcto. Mientras conducía, reflexioné sobre todo lo que había sucedido, todo por lo que había pasado. Me di cuenta de que la vida no se detiene para nadie. Avanza implacablemente. Podemos intentar aferrarnos al pasado, a lo que creemos que hemos perdido, pero al hacerlo, perdemos el presente. Al final, solo me quedaba una cosa por hacer. Tenía un último paquete, el de las alas de ángel. Era un paquete que había guardado sin abrir durante 4 años en esa isla, el que me había dado propósito, esperanza, una razón para seguir vivo. Conduje hasta su destino y lo dejé en la puerta con una nota. Este paquete me salvó la vida. En cierto modo, era verdad. Ese paquete sin abrir me había dado algo a lo que aferrarme cuando no tenía nada más. Representaba el último hilo de conexión con el mundo que había dejado atrás. Cuando dejé el paquete y me di la vuelta para irme, no pude evitar pensar en el extraño camino que había tomado mi vida. Durante años, había estado obsesionado con el control, con los plazos, con asegurarme de que todo estuviera a tiempo. Pero varado en esa isla, había aprendido lo único que nunca pude aceptar, que a veces no tienes control. A veces, lo único que puedes hacer es adaptarte, sobrevivir y dejar ir. La vida me había enseñado una lección cruel pero valiosa. A menudo creemos que tenemos tiempo, que podemos retrasar decisiones, relaciones y experiencias para el momento adecuado, pero el tiempo es indiferente a nuestros planes. Avanza sin importar qué. El reloj no se detiene para nadie, y aunque no tengamos control sobre las circunstancias en las que nos encontramos, sí tenemos control sobre cómo respondemos a ellas. Antes de irme, algo llamó mi atención. Una mujer llegó en una camioneta. En la parte trasera, noté las mismas alas de ángel que estaban en el paquete. Se sintió como un extraño giro del destino. Me preguntó si necesitaba ayuda y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí perdido. Mientras hablábamos brevemente, me di cuenta de que tal vez este no era el final de mi viaje, tal vez era un nuevo comienzo. Había sobrevivido a lo impensable, había perdido todo lo que creía importante, y sin embargo, seguía en pie. En un mundo donde nada está garantizado, había aprendido a encontrar significado en las pequeñas cosas, la promesa de un nuevo día, la oportunidad de reconstruir y la comprensión de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza si estás dispuesto a buscarla. Al alejarme ese día, no sabía a dónde me llevaría el camino, pero por primera vez en años, no tenía miedo. Había hecho las paces con el hecho de que la vida es impredecible, que no podemos controlar todo, y que a veces solo tenemos que confiar en el viaje. Pero me pregunto, ¿qué piensas tú? ¿Alguna vez has sentido que perseguías algo solo para darte cuenta después de que habías perdido de vista lo que realmente importaba? O tal vez has tenido una experiencia en la que la vida te obligó a soltar el control y tuviste que encontrar la manera de seguir adelante. Me encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Alguna vez has tenido un momento en el que tuviste que adaptarte para sobrevivir de una manera que no esperabas? Comparte tus historias conmigo, hablemos de ello, porque si hay algo que sé ahora, es que todos estamos en esto juntos, incluso cuando nos sentimos más solos.